Millonario humilla a su empleada y desata un escándalo brutal en plena madrugada. La luna brillaba con una intensidad inusual, como si presenciara el espectáculo grotesco que se desarrollaba en el elegante penthouse del magnate. Eran las 3 de la mañana, y la oscuridad parecía tragarse todo a su paso, pero dentro de aquellos relucientes muros dorados, el aire estaba cargado de tensión. El sonido de un cristal rompiéndose resonó, un grito desgarrador siguió. La historia apenas comenzaba, ella, María, se encontraba de pie, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. La mirada fría de su jefe, el famoso Ricardo Soler, le atravesaba como un cuchillo. Era el rey de la ciudad, un hombre cuya riqueza se pavoneaba en cada rincón, y su desprecio por aquellos que estaban por debajo de él era aún más aterrador. Antes, siempre sonriendo, ahora se tornaba un monstruo. «Eres una inútil», bramó, mientras ella temblaba, las manos sudorosas aprisionadas a su costado. Ella apenas había hecho un comentario sobre el evento que él había organizado, pero eso bastó para que su mundo se desmoronara. Los murmullos de los empleados afuera crecían, cada palabra envenenada daba vida a rumores que circulaban como sombras, como si el escándalo fuera una serpiente preparada para atacar. La iluminación tenue del lugar jugaba trucos con la visión, los rostros de los testigos eran fantasmas, cada uno con reacciones diversas. Las cejas levantadas, ojos desorbitados en incredulidad, susurros llenos de juicio. Nadie se atrevía a intervenir, la lealtad al oro y miedo a la venganza los mantenía paralizados. ¿Quién se atrevería a levantar la voz contra el emperador del dinero? Y en medio de la tormenta, María sintió un nudo en la garganta. ¿Era solo su imaginación o el aire estaba espeso como el miedo que la envolvía? La defensiva actitud de Soler era un engranaje de su ego, un eco de las injusticias conocidas en el sector. Se preguntó en silencio, ¿hasta dónde llegarán sus abusos? Y la oscuridad de la habitación parecía responderle, su futuro era incierto, como una sombra al acecho. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. María sentía como si cada momento se alargara indefinidamente, una cuerda tensada al borde de romperse. La atmósfera era electrizante, la esperanza de la redención se desvanecía entre las palabras hirientes de su jefe. Esto es solo el comienzo. La advertencia resonaba en su mente. Nadie podía saber lo que podría suceder después. Pero una chispa se encendió en su corazón, la resistencia. ¿Podría ella, una simple empleada, desafiar al titán? El reloj marcaba una nueva hora y con ella, una elección, pelear o rendirse. La historia apenas estaba iniciando, y la verdad reveladora ya estaba acechando en las sombras. El aire en la sala se volvió aún más denso, como si la atmósfera misma hubiera decidido compadecer a María. Ella sintió como su propia valentía comenzaba a tambalear, pero entonces un susurro interno la llenó de decisiones. No permitiré que me aplaste, pensó mientras su mirada se endurecía contra el monstruo en que se había convertido su jefe. Ricardo Soler parecía disfrutar del espectáculo, un depredador acechando a su presa. Las pupilas de él brillaban con una mezcla de ira y satisfacción, como si cada palabra que salía de su boca la desnudara de toda dignidad. No tienes idea con quién te estás metiendo, dijo, su voz como un rayo, imbatible. María sentía el sudor helado recorrer su espalda, no solo era su trabajo lo que pendía de un hilo, era su propio ser. Sin previo aviso, el sonido de una puerta se abrió. Fue Clara, la asistente personal de Soler, quien se adentró al penthouse con una sonrisa nerviosa. Su mirada se posó en María y la cólera de Ricardo se tornó en sorpresa. Tú, fuera de aquí, ladró él. Clara se encogió, pero su voz, casi inaudible, se alzó. Ricardo, creo que deberías calmarte, esto no es apropiado. El silencio que siguió fue un eco de la tensión acumulada. María sintió un ligero destello de esperanza. ¿Podría Clara ser su aliada? ¿Podrá enfrentar a Soler en nombre de ella? Pensó mientras su corazón palpitaba con la adicción de la adrenalina. Sin embargo, la mirada de Ricardo se convirtió en fuego, y el ambiente se volvió tóxico. Silencio, Clara, rugió, y las palabras cortaron el aire como una cuchilla. La asistente se quedó callada, pero su expresión dejó claro que no se rendía. María sintió que la furia de su jefe se ampliaba,
buscando un nuevo objetivo. Vamos a ver qué tan inmadura eres, María. No sabes nada, dijo con una sonrisa sarcástica, acercándose a ella cada vez más. Sin embargo, la voz de Clara volvió a interrumpir. ¿Es esto lo que quieres mostrar, Ricardo? ¿La verdad detrás de tu fachada de éxito? El magnate palideció, y la atmósfera se volvió eléctrica entre los tres. De repente, el silencio fue la única respuesta. Ni María, ni Ricardo, ni Clara sabían cuál sería el siguiente paso. La lucha interna y la incertidumbre danzaban en los ojos de María. Se vio como la protagonista de una historia oscura, donde aunque las sombras pudieran ser abrumadoras, todavía había una pequeña chispa lista para arder. Fue en ese instante que un zumbido bajo interrumpió el momento. El celular de María vibró frenéticamente en su bolso. Su corazón se detuvo al ver el nombre en la pantalla. Era Pedro, un antiguo compañero que había trabajado con ella y que había desaparecido de la escena laboral de forma misteriosa meses atrás. ¿Qué quería decirle ahora? Que sabía de Soler. Mientras Ricardo rumiaba furioso, la mente de María se precipitó hacia el pasado. ¿Sería posible que la historia de Pedro estuviera imbricada con los secretos oscuros de su jefe? El tiempo parecía detenerse mientras ella miraba a Ricardo, que aún desataba su furia, y a Clara, que ahora sostenía su respiración, esperando lo que pudiera surgir. Decidida, María tomó una respiración profunda, y en plena tormenta de su vida, pulsó aceptar en el teléfono. En ese instante, se dio cuenta de que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. ¿Qué está ocurriendo, Pedro?, murmuró, mientras una mezcla de temor y valentía la envolvía. En su mente solo había una pregunta: ¿estaba preparada para la verdad que estaba a punto de descubrir? La historia se tornaba más oscura. El eco de la llamada resonó en la habitación mientras María escuchaba la voz de Pedro al otro lado. María, necesito hablar contigo. Es urgente, dijo, su tono grave cortando el aire tenso como un cuchillo. Las palabras hicieron que su corazón se acelerara al instante. No puedo hablar aquí, estoy cerca. Riesgo en cada palabra, continuó él, y la ansiedad llenó cada rincón de su pecho. María miró a Ricardo, cuya expresión ahora mezclaba sorpresa y desconfianza. ¿Con quién hablas?, inquirió, su voz un trueno que reverberó por las paredes del penthouse. Esa era la última cosa que le faltaba. La situación se intensificaba, como si el tiempo se estuviera acumulando hasta que ya no pudiera contenerse. Afuera, te veo en 10 minutos, dijo Pedro antes de colgar, dejando a María en un mar de incertidumbre. Delante de ella, la rabia de Soler se concentraba, pero algo profundo dentro de ella comenzaba a hervir. No podía dejar que su miedo la paralizara. Este era el momento de actuar. María, contéstame, gritó Ricardo, acercándose peligrosamente. La ira se desbordaba de él como sombra amenazante. Pensó en cómo su vida se había transformado en un juego de poder, donde la verdad a menudo se ocultaba detrás de las sonrisas y las apariencias. No sabes nada de lo que estoy haciendo, gritó María, atravesando la cortina de silencio que envolvía la sala. Clara se movió un poco, como buscando el apoyo de su presencia. La tensión era visible, como un alambre cargado que podría romperse en cualquier momento. Te estás metiendo en problemas, María. Hablas con un fantasma que ya no existe. Ese tipo no es de fiar, dijo Soler con un tono que intentaba ser amenazante. Pero ella se sentía diferente, el poder que había mantenido durante tanto tiempo parecía desvanecerse, dejándola enfocada en su objetivo. Pedro es más real de lo que tú eres, Ricardo, respondió ella, sintiendo como la adrenalina la llenaba cada vez más. Y sé que hay más en tu historia de lo que muestras a todos. La audacia en su voz era como un grito por justicia, una chispa que iluminaba su creciente determinación. La mirada en la cara de Ricardo cambió, un instante de duda vislumbrándose antes de que una risa despectiva brotase de sus labios. Esto es solo un juego para ti, ¿verdad?, despreció. Pero todo tiene un precio, María. La amenaza sutil disparó un escalofrío por la espalda de ella. El camino hacia la verdad se tornaba peligroso y aún incierto. Si hay una verdad que ocultar, yo la descubriré, prometió con fuego en los ojos, alejándose un paso. La rabia de Soler se hizo presente nuevamente con su mirada fulminante. Clara, sin embargo, miró a María con un atisbo de reconocimiento. Yo también sé cosas, confesó en un susurro. Era un pequeño paso, pero para María, fue un destello en la oscuridad. La compasión de Clara le dio una pizca de esperanza. ¿Lo sabes? Cuéntamelo todo, Clara.
Necesitamos unir fuerzas, instó María con fervor, sintiendo que cada palabra sobre la vida de Pedro podría abrir una puerta a la información que tanto necesitaba. Es más complicado de lo que parece. Lo que él sabe. Es peligroso, respondió Clara, con dudas entreverándose en su voz. Pero tengo que arriesgarme. Si no, esta pesadilla nunca acabará, dijo María, con su mente girando como un torbellino de posibilidades y miedo. Al mirar a su jefe, un incentivo terrible la consumía, la necesidad de libertad, el reloj no se detenía y la salida estaba cerca. Pero, ¿cuál sería el verdadero precio de descubrir la verdad? No estaba sola en este camino y, sin embargo, la incertidumbre de lo que yacía en el fondo de la historia la convirtió en un objetivo con varias capas. Una verdad, una traición, una amistad inesperada, todo estaba en juego, este enfrentamiento apenas comenzaba, y la pregunta urgía en ella mientras se sacudía la confusión de la mente, ¿estaré lista para lo que venga después? Mientras la mirada de Soler aún ardía, la mente de María vislumbraba un nuevo rumbo, y el próximo movimiento detonaría un escándalo que ya no podría cubrirse. María respiró hondo, sintiendo como el aire gélido del penthouse le cortaba el aliento. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos mientras se fijaba en la figura de Ricardo, el hombre que durante tanto tiempo había creído conocer. Había sido su mentor, su jefe, pero ahora sentía que era un extraño, un hombre que representaba todo lo que ella estaba dispuesta a desafiar. María, ¿qué piensas hacer?, preguntó Clara, su voz temblorosa como si cada palabra pudiera provocar una explosión. La inminente revelación del encuentro con Pedro pesaba en la atmósfera. Voy a salir. A hablar con Pedro, dijo María con firmeza, aunque una parte de ella temía la respuesta que podría recibir. La mirada de Clara se voló entre preocupación y una súbita chispa de esperanza. Sabes que puede ser peligroso. Ellos no se detendrán ante nada, respondió Clara, acercándose un paso más. Era como si la mujer frágil que había estado a su lado de repente encontrara una fuerza oculta. Ese es precisamente el punto, dijo María, su voz firme. Las palabras se desbordaban de determinación mientras se dirigía a la puerta. Pero antes de que pudiera abrirla, la figura intimidante de Ricardo se interpuso entre ella y la salida. Si te vas, no volverás, ladró, su voz gruesa como el trueno, amenazadora y fría. La sombra que se extendía tras él parecía alargar su figura en el espacio como una advertencia colosal. Esas no son palabras que deberías usar, Ricardo, le advirtió María, su corazón palpitante manteniéndola alerta. Si hay algo que me has enseñado, es a no dejarme intimidar. ¿Te crees tan valiente? Tus ideales son solo una fachada, estás a punto de arruinarte, soltó él, con un sarcasmo retorcido en sus labios. María sintió que su cuerpo respondía, un nudo en su estómago era la única señal del miedo que intentaba esconder. Pero en su interior, una llama ardía más brillante que nunca, sin pensarlo, María empujó a Ricardo con sus dos manos, logrando que retrocediera unos pasos. Esta vida de mentiras y engaños se acaba hoy. No voy a permitir que me sigas manipulando, declaró, sintiendo cada palabra como un ataque a la opresión que había vivido. Está bien, haz lo que quieras, respondió él, recuperando la compostura. Pero recuerda que siempre hay consecuencias. Y con eso, dio un paso atrás, permitiéndole salir. María sintió que el aire era más ligero al cruzar la puerta, aunque su resolución se veía ensombrecida por la incertidumbre. Cada paso hacia el exterior del penthouse fue acompañado de ecos de advertencias en su mente. De repente, el mundo exterior parecía vasto y aterrador. Sin embargo, al mirar al horizonte, un par de luces en la distancia se iluminaban. Tenía que avanzar, encontrarse con Pedro, la calma de la noche le brindó una sensación engañosa de seguridad. Pero a medida que se adentraba en la oscuridad, una sombra se deslizó detrás de ella, seguirla. Al girar rápidamente, sintió el frío sudor de la inquietud resbalando por su espalda. ¿Era su imaginación o algo la estaba observando? María aceleró su paso. Los nervios zumbaban en su cuerpo y su mente, haciéndola tambalear con imágenes de lo que podría suceder. El riesgo no se limitaba a perder su trabajo, estaba en juego su vida. ¿Y si Ricardo tenía razón? ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar por la verdad? Cuando finalmente avistó a Pedro, su corazón rebosó esperanza, pero también una creciente sensación de peligro. Estaba parado en la acera desierta, su figura oscurecida por la escasa luz de la calle. Al acercarse, los labios de Pedro se movieron, pero ella no escuchó lo que decía, las alarmas en su mente sonaban alarmantes.
La sensación de que algo no estaba bien se intensificó. María, dijo Pedro, con una voz que parecía caer directamente del abismo. Lo que tengo que decirte, no es seguro. Las palabras lo confirmaron, el miedo ahora estaba presente en cada secreto que los rodeaba. Y justo cuando iba a preguntarle por qué, el silencio desgarrador fue interrumpido por un estallido de luces intermitentes que se acercaban rápidamente, creando un ambiente electrizante, casi como un presagio de lo que estaba por venir. El grito de alarma resonaba en su mente mientras la verdad se hacía más oscura. «Detente. No se acerquen». Un grupo de hombres en traje oscuro emergió de la penumbra, la tensión era tangible, y el apremio en el rostro de Pedro era visible. «Corre, María», y todo se desató en una caída libre de caos. En ese momento, María comprendió que su búsqueda de la verdad acabaría de la manera más inesperada. Una vida podría colapsar en un instante. ¿Era ese el precio que teníamos que pagar por la verdad? María sintió cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. En un instante que se alargaba como un chicle, su mente se llenó de pensamientos confusos. ¿Por qué había decidido salir? ¿Por qué había arriesgado tanto por Pedro? Esa pregunta la perseguía mientras los hombres en traje oscuro daban pasos firmes hacia ella. Se movían como sombras, y cada uno de ellos parecía un fragmento del miedo que había sentido desde que había decidido enfrentarse a Ricardo. «María, corre», gritó Pedro, su voz tensa y llena de desesperación. Pero ella estaba paralizada, atrapada entre las luces brillantes de la policía y la figura de Pedro, que se había convertido en un refugio y una amenaza al mismo tiempo. Una parte de ella deseaba huir, pero otra parte se aferraba a la idea de que ahí, con él, encontraría las respuestas que necesitaba. Sin pensar, tomó la mano de Pedro y echó a correr. Las calles desiertas cobraron vida a su alrededor mientras sus pasos resonaban en el silencio. La adrenalina corría por sus venas como fuego, y su mente viajaba a 1000 por hora, recordando las palabras de Clara y el último encuentro con Ricardo. Detrás de ellos, los hombres lo seguían, el sonido de sus pasos cada vez más cercano. «¿Tú quiénes son?», gritó ella, sintiendo que debía hacerse esta pregunta. Pedro respiraba pesadamente, luchando por mantener el ritmo. Son parte de la organización», confesó Pedro, apenas parando para mirar por encima del hombro. «No quieren que sepas lo que he descubierto». ¿Descubrimiento? ¿Qué descubrimiento? El impulso de seguir corriendo luchaba con la necesidad de entender qué estaba sucediendo. Un giro brusco, alcanzaron una calle lateral, llena de sombras interminables. Pedro se detuvo, echando a un lado su miedo. «María, escucha. Necesitamos llegar a un lugar seguro. Hay algo que no puedo decirte aquí, pero te lo prometo, lo que desvelé está más allá de lo que imaginas». Las luces azules y rojas brillaron en la distancia, reflejándose en sus rostros. María sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Comprendía que la vida que había llevado hasta ahora se desmoronaba con cada palabra que Pedro pronunciaba. ¿Qué tan pronto podría desmoronarse todo? Una voz surgió desde atrás, rasposa y cortante. «Pedro, no estás en condiciones de ocultar más secretos». Era uno de los hombres que los perseguía. La amenaza era clara, la tensión palpable. María entrecerró los ojos y, en un movimiento instintivo, se llevó a Pedro a un callejón más oscuro, con la esperanza de que la oscuridad los protegiera. «Esto es más grande de lo que puedes imaginar», repitió él, mientras ambos se escondían tras unos contenedores de basura, tratando de recuperar el aliento. «¿De qué estás hablando, Pedro? Queremos salir vivos de esto, y tú hablas de secretos. ¿Qué has hecho?». La sombra de la traición comenzaba a cernirse sobre ella, y una sombra más grande dentro de su propio corazón. El miedo danzaba en su mirada, pero Pedro no titubeó. «Me di cuenta de que hay algo sucediendo dentro del corporativo. Algo que involucra tráfico de información, y van a cubrirlo con sangre, la tuya, la mía, la de cualquiera que se interponga en su camino». De repente, comprendió la magnitud del peligro. Pero antes de que pudiera procesarlo, el sonido de pasos se acercó de nuevo, junto con murmullos de voces. La oscuridad ya no parecía un refugio, era una trampa. «Corramos». Pedro tomó de nuevo su mano, y esta vez, el miedo en sus ojos se encontraba entrelazado con una urgencia desesperada. Comenzaron a correr, cada paso sintiéndose como una lucha desesperada entre la vida y la muerte, con los ecos de su rescate resonando en su ser. Pero cuando llegaron a la siguiente esquina, el sopor de la noche fue interrumpido por una figura familiar que se acercaba a ellos.
Las luces brillantes del coche reflejaron su rostro. Era Ricardo. María. Pedro, gritó. Es una trampa. Vengan conmigo si quieren sobrevivir. El caos se desató en un instante, y María sintió que sus entrañas se revolvían. Los giros de la noche la habían arrastrado a un abismo donde cada elección podría tener consecuencias devastadoras. La traición, el miedo, la verdad, todo se entremezclaba en un torbellino. ¿A quién crees que le estás creyendo? Debemos irnos ahora. La desconfianza le chillaba en el corazón, pero el peligro era palpable, y así, su vida pendía de un hilo, como un delicado equilibrio entre la corrupción y la verdad. ¿Se atrevería a creer en Ricardo, o sería la misma trampa que había tratado de eludir durante tanto tiempo? La noche apenas comenzaba, y las decisiones que tomaría en los próximos minutos podrían sellar su destino. La siguiente jugada se abortaba, pero el verdadero juego estaba por comenzar. María miró a Ricardo, tratando de descifrar la verdad en su expresión. Su rostro mostraba preocupación, pero en sus ojos había algo más que no podía identificar. Un miedo que la inquietaba. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, preguntó, sintiendo que sus palabras salían más como un susurro lleno de desconfianza que como una acusación. Porque estoy aquí para ayudarte, respondió Ricardo, con una urgencia que la sorprendió. He estado investigando a la organización. Sabía que algo iba mal, y ahora todo se ha descontrolado. No hay tiempo. Solo confía en mí, Pedro. Aún aferrando la mano de María, se giró hacia ella, sus ojos reflejando un torbellino de emociones. No podemos arriesgarnos a seguir aquí. Podemos salir, pero tenemos que hacerlo juntos, dijo, su voz temblorosa mientras los ecos de pasos resonaban cada vez más cerca. La decisión se acumulaba a su alrededor como la niebla en la noche. María respiró hondo, sintiendo como el aire se convertía en hielo en sus pulmones. ¿Qué hacemos?, preguntó, su voz casi inaudible entre el creciente ruido. Ven. Hay un coche que nos espera. Despiértate, María. Ricardo la tomó del brazo y la condujo hacia la carretera. Ahora, un destello de esperanza cruzó su mente. La imagen de un futuro, una vida lejos de esta pesadilla, se iluminó brevemente. Sin embargo, cada segundo que pasaba significaba una decisión llena de desesperanza. Mientras corrían juntos, María sintió que su corazón se sumía en una batalla. La confianza era un lujo que ya no se podía permitir. Ricardo había sido una presencia constante, pero también había sido un recuerdo del mundo corrupto al que Pedro se había opuesto, y ella no quería ser un peón en un juego que apenas empezaba a entender. A la izquierda. Por allí. Hay un callejón que nos lleva a la carretera principal, gritó Pedro, rompiendo el silencio con su voz entrecortada por el esfuerzo. Mientras giraban, la noche se tornaba más oscura, casi como si el cielo mismo los estuviese amenazando. De repente, un destello de luz brilló detrás de ellos. Un coche avanzaba a gran velocidad hacia donde estaban, las luces iluminando el rostro angustiado de Pedro. Rápido. Esos son ellos. Justo al cruzar el estrecho callejón, ella se dio la vuelta para mirar. Los hombres en traje oscuro emergían, sus siluetas nítidas a la luz de la luna. La distancia entre ellos y el grupo se acortaba, el terror creciente echándoles un velo de desesperación. María sintió cómo se le encogía el estómago cuando comprendió que no había ningún camino de regreso. «Sigue adelante», gritó Ricardo, empujándola hacia el final del callejón. Un virus de pánico se propagaba a través de ella mientras su mente daba vueltas, tratando de calcular sus opciones. ¿Era esto realmente una trampa, o había una fuga real de esta pesadilla? Finalmente, llegaron a la carretera y vieron un vehículo negro esperando. Un hombre permanecía al volante, su rostro en sombras. «Rápido, suban», dijo, y antes de pensar, María se zambulló en el asiento trasero seguida por Pedro. Instintivamente, toda su atención se centró en él, en su respiración agitada y el sudor que perlaba su frente. «¿Quién es este?», preguntó ella, señalando al desconocido en el volante. «Un amigo. Él puede llevarnos a un lugar seguro», respondió Ricardo con una calma que parecía fuera de lugar en medio del caos. ¿Seguro? ¿Y si es parte de ellos? La desesperación crecía en su voz, casi como un eco de la confusión que la abrumaba. No hay tiempo. Tanto ellos como nosotros sabemos dónde estamos. Ahora o nunca. El conductor, visiblemente inquieto, se giró hacia ellos.
Manténganse bajos. En ese instante, los motores de los coches que venían detrás resonaban como rayos en una tormenta, y María se dio cuenta de que el momento de decisión había llegado. Pero justo cuando creían que estaban a salvo y el coche comenzaba a moverse, un sonido atronador estalló detrás de ellos. Un disparo. María sintió que su mundo se detenía. Todo era frenético, donde la vida y la muerte se entrelazaban en una danza de sombras. ¿A dónde lo llevarían ahora esas decisiones tan difíciles? ¿Sobrevivirían para ver el día o se quedarían atrapados en la oscuridad de la verdad? El descaro de la situación apretaba su pecho, y una única pregunta resonaba en su mente. ¿Podrán salir de esta antes de que un balazo se convierta en su sentencia? El destino se despliega ante ellos como un tablero de ajedrez donde la próxima jugada podría sellar su fin o abrirles un camino desconocido. La noche aún guardaba muchos más secretos por revelar. El coche se lanzó hacia adelante de manera abrupta, impulsándolos hacia una oscuridad aceitosa. Las luces traseras de los vehículos que los perseguían desaparecieron momentáneamente, pero el miedo seguía latente, como una sombra acechando. María sintió el zumbido casi eléctrico de la adrenalina recorriendo su cuerpo. ¿Estás bien?, le preguntó Pedro, apretando la mano de ella con fuerza. Su mirada era profunda, llena de una mezcla de temor y determinación. Creo que sí, respondió, pero no estaba segura. Un nudo se formó en su garganta al recordar el disparo que había resonado como un eco en su mente, un recordatorio de que la huida no sería una simple aventura. Era la lucha por la supervivencia. El hombre al volante, con un rostro que aún permanecía en sombras, giró la cabeza hacia ellos. No se relajen. Esos tipos no se rendirán tan fácilmente. Su voz era grave, y su mirada, por un instante, se encendió con un fuego que María nunca había visto en ningún desconocido. Tenemos que salir de la ciudad. ¿A dónde?, preguntó Ricardo, su tono una mezcla de urgencia y desconfianza. A un lugar donde puedan estar a salvo, o al menos en la última línea antes de que acaben con nosotros. El conductor hundió el pie en el acelerador, el asfalto rugía bajo ellos mientras giraban por una serie de calles oscuras. María cerró los ojos por un momento, tratando de reprimir el miedo que le empujaba cada vez más hacia un abismo insondable. Pero cuando los abrió, buscó la mirada de Ricardo. ¿Qué sabes de esto? ¿Por qué nos persigue esa gente? Ricardo apretó los labios. Estamos ahora dentro de algo más grande de lo que he pensado. Hay secretos que no pueden salir a la luz, secretos que han estado ocultos. Y parece que nos hemos topado con algo que no debimos. La sombra de culpa cruzó su rostro y, por un instante, fue como si el peso del mundo cayera sobre él. ¿Qué tipo de secretos? Necesito saberlo porque no entiendo nada de esto, imploró María. El tipo de secretos que pueden destrozar vidas. La organización está involucrada en algo criminal, y yo descubrí algo que no debí. Ahora ellos quieren que no hablemos. Quieren que desaparezcamos. María se sintió como si un balde de agua helada le cayera encima. La incomodidad se volvió palpable, las palabras flotando en el aire cargadas de una verdad que había permanecido oculta. A su lado, Pedro reaccionó. ¿Qué has hecho, Ricardo? Pero el hombre al volante, con una calma casi aterradora, interrumpió. No hay tiempo para reproches. Nos acercamos a un punto de control, debemos actuar rápido. La tensión llenó el aire, convirtiendo el ambiente en algo irrespirable. María, sintiendo que el tiempo se escurría entre sus manos, buscó una respuesta, una luz entre la oscuridad, pero lo único que tuvo fue un estruendo ensordecedor. Un coche apareció de la nada en la carretera frente a ellos, su luz de niebla encendía el camino como si hubiera sido invocado por la noche misma. El conductor reaccionó al instante, girando el volante con fuerza, y el mundo giró frente a María de una manera que la hizo sentir como si el tiempo se hubiera detenido. El vehículo se deslizó hacia un costado, perdiendo el control, y el sonido de los neumáticos chirriando llenó sus oídos. «Acuéstense», gritaron el conductor y Ricardo casi al unísono. María sintió una desgarradora mezcla de terror y adrenalina surgiendo en su pecho. El vehículo chocó con la balaustre con un estruendo atronador, y el impacto fue brutal. María sintió su cuerpo ser empujado hacia adelante, el dolor de la colisión atravesando su ser. De repente, la oscuridad del interior fue invadida por un ruido ensordecedor de cristales rompiéndose. Mientras trataba de recobrar el aliento, todo en su mente se detuvo, y la imagen de Ricardo apareció frente a ella. Él, allí, tan cerca, pero rodeado por el caos que los envolvía. El conductor giró la cabeza con una expresión de desesperación. «Salgan. Ahora».
María sentía que el pulso de su corazón se hacía más rápido, el instinto de supervivencia despertando en su interior. Pero mientras sus piernas se movían, una sombra se acercaba. Unos pasos firmes resonaron, dejando entrever que la pesadilla de su persecución apenas comenzaba. La pregunta ardía en su mente: ¿podrían sobrevivir otra vez y encontrar la verdad, o estaban destinados a convertirse en parte de la oscuridad? Un grito rompió la noche, y María se dio cuenta de que cada segundo contaba. La elección de luchar o huir se tornó vital en un instante que cambiaría sus vidas para siempre. María se lanzó a la salida del coche, las luces de la ciudad titilando en la distancia como estrellas apagadas en un cielo cargado de sombras. El aire era frío y húmedo, un golpe crudo que la sacudió. Su mente estaba aturdida, y los gritos de desespero parecían resonar en cada esquina. ¿A dónde iban? ¿Quiénes eran esos que los perseguían? Pedro la siguió, sus ojos reflejando miedo y determinación mientras se arrastraban detrás de la carrocería destrozada, intentando ocultarse de la inminente amenaza. A su lado, Ricardo salió tambaleándose, mirando hacia atrás con una mezcla de horror y pánico. El hombre al volante los observó con una férrea urgencia, haciendo un gesto para que se acercaran a él. «Rápido. Vengan aquí. No podemos perder tiempo», su voz subió de tono, sobrepasando el clamor del silencio. Ellos no estaban solos, y su instinto les decía que tenían que moverse. María sintió como su corazón latía a 1000 por hora, cada golpe resonando como un tambor de guerra en su pecho. Mientras corría, no podía evitar pensar en la locura de la situación, todo esto por culpa de secretos inconfesables y elecciones equivocadas. Era posible que a Ricardo le costara la vida el mismo secreto que ellos estaban a punto de descubrir. El sonido de un motor rugiendo se acercaba, y la adrenalina transformó sus piernas en bloques de plomo. Sin embargo, la necesidad de escapar la empujaba al límite. ¿Hacia dónde?, preguntó, mientras se agachaba detrás de un contenedor de basura oxidado, su respiración entrecortada. «Hay un callejón», Ricardo comenzó, pero fue interrumpido por el ruido del coche que se hacía más fuerte. El rostro del conductor se agachó, su expresión se tornó grave como el de un guerrero frente a la batalla. «Síganme, rápido. No dejen que los vean». Con los pasos resonando alrededor, se movieron como sombras perdidas en la noche. María sintió un tirón en su pecho al mirar a Pedro, cuya mano temblaba como una hoja al viento. A medida que avanzaban, se preguntaba si alguna vez podrían volver a la normalidad, a la vida que habían conocido y dejado atrás. De repente, un chispazo de luz atravesó el callejón, y un grupo de hombres apareció, armados, como si hubieran surgido de la nada. «Deténganse», gritó uno, la voz profunda y autoritaria. María sintió como el pánico la invadía de nuevo. «Nos atraparán», pensó, mientras sus piernas temblaban. Ella miró a Ricardo, su rostro se había puesto pálido, la carga de sus secretos pesando en su conciencia. «¿Qué haremos?», preguntó, el terror tejiendo sus palabras. «Confíen en mí», respondió él con un tono que, aunque tembloroso, parecía tener la estirpe de alguien que finalmente enfrentaba su verdad. «Si no les damos motivos para sospechar, tal vez nos dejen ir». Los hombres armados se acercaban, sus sombras alargándose. El conductor, sacando un objeto brillante bajo su abrigo, gritó, «atrás», y, de repente, todo se convirtió en un caos. El destello de un arma en manos del conductor iluminó el callejón, y los hombres se frenaron, claramente sorprendidos. Aprovechando la confusión, María y Pedro se apresuraron hacia la salida, sintiendo cómo la esperanza se encendía en su pecho. Pero el caos no se detuvo. El eco de disparos reverberó en la estrecha calle, y la mirada de asesino se posó sobre ellos. El mundo a su alrededor se volvió un torbellino, y con cada paso, María supo que la lucha por su supervivencia apenas comenzaba. No solo se trataba de escapar, sino de descubrir qué era lo que realmente había encontrado Ricardo y por qué sus vidas estaban en juego. Con el sonido de los disparos resonando aún en sus oídos, una pregunta quedó pendiendo en el aire: si lograban salir con vida esa noche, ¿podrían enfrentarse a la verdad que los había llevado hasta allí? La oscura figura del hombre al volante apareció en su mente, como una sombra que prometía más secretos y mentiras desgarradoras. ¿Qué otro peligro acechaba en la penumbra de lo desconocido que aún ni se atrevían a imaginar? María y Pedro se lanzaron a correr, guiados por la frenética urgencia del conductor, quien había comenzado a hacer señas con la mano. Las balas resonaban en el callejón, como un eco de la locura que había estallado en sus vidas. Era un laberinto de sombras, cada esquina podía esconder a un enemigo, cada ruido podía ser el último. «Por aquí», gritó el conductor, llevándolos hacia un pasadizo oscuro.
María apenas pudo distinguir su rostro por la penumbra, pero vio la determinación en su andar. En sus manos aún temblaba el arma, un objeto que llevaba consigo como un talismán de poder y peligro. Atrás, los hombres armados gritaron, replicando en sus voces la locura que se desataba. Sin embargo, en el caos, algo resonaba en la mente de María, la idea de que todo este horror podría estar relacionado con el pasado de Ricardo. ¿Qué demonios sabía él?, se preguntó, su mente intentando atar hilos invisibles en la red de secretos que los había atrapado. Pedro, jadeando, la tomó del brazo. No podemos seguir corriendo sin rumbo, necesitamos un plan. Ella asintió, sintiendo la presión de su mano en su piel. Ahí, entre la oscuridad y la desesperación, un resquicio de claridad comenzó a formarse. Ricardo, necesitamos hablar con él, musitó María, su corazón todavía a 1000 por hora. En ese instante, la figura del compañero se volvió aún más importante. Lo que él conocía podía ser la clave para salir de su pesadilla. El conductor, aparentemente escuchando sus pensamientos, detuvo sus pasos y miró a ambos. ¿Confían en él? Deben hacerlo. Me va la vida en esto. Los ojos de María se abrieron como dos faros. La vida del conductor, la de ellos tres y, tal vez, de muchas otras personas dependía de lo que Ricardo había decidido hacer. Necesitamos un lugar seguro, insistió Pedro, el sudor corriendo por su frente mientras su respiración se tornaba más errática. Si logramos encontrarlo antes que ellos, una ráfaga de disparos sonó nuevamente, esta vez más cerca. María sintió que el tiempo se detenía. Apártalos. A cubrirse, gritó el conductor mientras ellos se lanzaban detrás de un par de barriles oxidados. María se agachó, su cuerpo temblando mientras los ecos del peligro resonaban en su pecho. Miró a Pedro, quien estaba a su lado, su cara se tornó más pálida. ¿Y si no hay forma de seguir adelante? ¿Y si no podemos más? Nosotros podemos, dijo él, su voz firme pero con un matiz de quiebre. Nunca había visto a Pedro tan vulnerable, pero la determinación en sus ojos fue suficiente para reavivar su esperanza. Deséame suerte, murmuró, y sin más preámbulo, el conductor se lanzó al frente, su figura perdiéndose en la oscuridad del callejón. María y Pedro intercambiaron una mirada. Era el momento de tomar una decisión. Esos segundos parecían eternos mientras se preguntaban si tenían el coraje para seguir lo que había sido desatado, o si sería mucho más fácil rendirse. De pronto, un grito desgarrador surgió de la penumbra, uno que heló la sangre de María. Era Ricardo. ¡Ayuda! La voz era desesperada, resonando en el aire como un canto de sirena. María sintió el nudo en su estómago. Él está en problema. Vamos, empujó Pedro, y juntos marcharon hacia el eco desgarrador. Cada paso que daban les llevaría más cerca de la verdad y, quizás, de una traición inimaginable. Mientras se adentraban en la oscuridad, un nuevo temor los envolvía. Si lograban encontrar a Ricardo, sería él un aliado, o la fuente de su mayor dolor. La sombra de lo desconocido se cernía sobre ellos, y María supo que la verdad no era solo lo que buscaban, sino un camino hacia un destino que podría destruir sus vidas o liberarlas. ¿Qué harían en ese instante decisivo donde secretos y lealtades podían cambiar todo? El cielo ya comenzaba a clarear cuando María y Pedro, exhaustos y temblorosos, se internaron en un viejo edificio abandonado. Sus corazones latían desbocados, el eco de los disparos aún resonando en sus oídos. El aire frío de la mañana les cortaba la piel, pero el ardor de la adrenalina mantenía la determinación en sus miradas. ¿Dónde está Ricardo?, murmuró María, con la voz entrecortada. Había algo en su pecho que se retorcía al pensar en lo que pudo haberle ocurrido. Debemos movernos, insistió Pedro, su corazón aún acelerado por el miedo. Nosotros podríamos ser los siguientes. Se escucharon pasos en las calles desiertas, susurros que parecían acercarse. María se sintió atrapada entre la necesidad de encontrar a Ricardo y el deseo de huir de esa pesadilla. Pero sabía en su interior que no podía abandonarlo. No podemos dejarlos ganarnos, dijo María con una firmeza renovada. La esperanza brillaba débilmente en su interior, cada rincón del edificio parecía crujir bajo su peso, y una parte de ella temía que una sombra apareciera y les dijera que todo había terminado. Entonces, un grito desgarrador rompió el tenso silencio. Era Ricardo. Un instante de pánico recorrió el cuerpo de María. Pedro le sujetó el brazo, pero ella ya había comenzado a moverse. Los gritos continuaban, cada uno lleno de impotencia y urgencia. Acelerando el paso, encontraron la puerta del siguiente pasillo y la abrieron con cuidado. Al otro lado, la escena que se presentó fue desgarradora.
Ricardo estaba en el suelo, rodeado por un grupo de hombres de traje oscuro que se reían de su miedo. Uno de ellos, con una arrogancia perturbadora, sostenía un arma que apuntaba directamente a él. Ricardo, amigo mío, deberías haber aprendido que no hay nada más importante que mantener la boca cerrada, le dijo el hombre, su voz llena de desprecio. No. Gritaron María y Pedro al unísono, impulsándose hacia adelante. El terror los empujaba y el instinto de proteger a Ricardo les otorgaba valor. Pero antes de que pudieran hacer algo, el ruido de un disparo interrumpió el aire. El corazón de María se detuvo. ¿Era un grito de dolor o simplemente su propia mente derrotada anticipando la tragedia? El tiempo pareció evaporarse mientras se abalanzaban, el sudor frío empapándolos. Al suelo, gritó Pedro mientras se lanzaba a cubrir a María. Un nuevo estallido resonó en la oscura mañana, pero no fue seguido por el lamento que temían. Ricardo se levantó, con una furia que nunca antes había mostrado. Había un cambio en él, como si la desesperación lo hubiera transformado en un guerrero. María, Pedro. Ayúdenme, gritó mientras se enfrentaba a sus opresores. Moviéndose en un rápido despliegue de acción, las manos de María se encontraron con un objeto pesado y frío en el suelo. Sin pensarlo, lo levantó y se colocó a su lado. Suelta el arma, exigió, al ver la sorpresa y el desprecio en sus enemigos. El mundo se detuvo un momento, un electrizante y palpable silencio se apoderó del lugar, la mirada en los ojos de Ricardo le dijo a María que había una oportunidad. Ella sintió que todo giraba en torno a ese instante. Ahora, Ricardo. Su voz vibraba con la certeza de lo que estaban enfrentando. Los hombres titubearon, y ella tomó un paso hacia adelante. Tú no sabes quiénes somos, pero vamos a hacer que lo sepan, dijo con firmeza, el miedo dejándola poco a poco. La realidad era que ellos también temían. Con un movimiento, un grito desesperado resonó en el aire mientras un altavoz distante llamaba a refuerzos. El pánico invadió a los hombres de negro, y en ese espacio vulnerable, María sintió como la valentía crecía dentro de ella. «Corre, ahora», ordenó a Ricardo y Pedro. Comenzaron a retroceder lentamente, la adrenalina les insuflaba la energía necesaria para moverse, el enfrentamiento estaba llegando al clímax. «No permitiré que te lleven», exclamó María, perdiéndose en su propia fe. La búsqueda de la verdad y la salvación se fundían en una sola misión. Con el pulso acelerado, formuló un plan. En su mente mientras retrocedían hacia la salida, antes de que los hombres pudieran recomponerse del impacto, María lanzó el objeto que había recogido, un viejo extinguidor de incendios. Se estrelló contra el suelo y una nube espesa de polvo y espuma se alzó en el aire, desorientando a todos. Fue el refugio perfecto. En un instante, María, Ricardo y Pedro corrieron hacia la salida. «No se detengan», gritó Ricardo. Siguieron corriendo, sus corazones palpitando al unísono mientras atravesaban el viejo edificio, sintiendo que el miedo ya no podía apoderarse de ellos. La luz del día se hizo más brillante y cálida mientras salían al exterior, la libertad estaba tan cerca, pero también el peligro, y un estruendo de autos se acercaba rápidamente. «Al coche de antes», exclamó Pedro, señalando un vehículo estacionado no muy lejos. Con el aire espeso y aún tenso a su alrededor, saltaron dentro y el conductor cerró las puertas con un golpe tras ellos, como si supiera que la tormenta aún estaba en camino. «Están tras nosotros», dijo el hombre, mirando por el retrovisor. María se sintió un poco más segura al saber que tenían un aliado, aunque un nudo de preocupación mantenía tenso su estómago. «¿Ahora qué?», preguntó Pedro, el eco de las sirenas resonando a su alrededor y su rostro aún desencajado. «Necesitamos hablar, hay algo que no estoy diciendo», dijo el conductor mientras aceleraba, la mirada en la carretera. El aire estaba lleno de ruido, pero también de una promesa. Sin embargo, el futuro seguía siendo incierto como un horizonte en la niebla. María entendía que había un camino oscuro por explorar. «¿Qué es lo que sabes?», preguntó, sintiendo que todos sus miedos se retorcían en un solo pensamiento. La verdad estaba a un salto de distancia, pero ¿a qué precio? La historia no había terminado, apenas comenzaba y al igual que su viaje, la verdad podía ser una pesada carga o la libertad que necesitaban. Los secretos no se esconden, se mantienen bajo tierra. «Ahora podemos desenterrar esa verdad juntos», terminó el conductor, una mirada firme de lucha brillaba en sus ojos, la visión compartida de un futuro que anhelaban a la distancia. La carretera se extendía ante ellos, y en cada latido de su corazón, una determinación crecía en el aire. Juntos, en su lucha por la verdad,
La libertad se abría paso, no dejes que esta historia termine aquí. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas, necesitas saber qué viene a continuación. Dale like ahora para alimentar el algoritmo, y es momento de que compartas tus reacciones y teorías en la sección de comentarios. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más.